¿Y si te contara que esa extraña sensación que sientes cuando alguien entra en un lugar, incluso antes de que esa persona abra la boca, no es paranoia ni producto de tu imaginación? Es un don psicológico raro que solo el 15% de la población posee, y tú, que estás viendo este vídeo ahora mismo, probablemente formas parte de esa minoría privilegiada. ¿Sabes cuando sientes que alguien está mintiendo sin siquiera saber lo que va a decir? O cuando simplemente alguien no te da buena espina en una primera cita y después descubres que tenías razón. Eso no es suerte, es intuición desarrollada operando a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera puede acceder. Es como tener el radar de tu abuela que siempre sabía cuando estabas mintiendo, incluso antes de que abrieras la boca. Es la misma intuición que tenían sus madres cuando decían ese muchacho no me inspira confianza, y que tú heredaste, pero en una versión aún más refinada para el mundo moderno. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando los misterios de la psique humana, pero nada me fascina tanto como observar a ustedes, mujeres modernas, navegando por el mundo con esa capacidad extraordinaria de leer energías, y después dudando de sí mismas porque la sociedad racional las ha convencido de que eso es cosa de locas. Déjenme contarles algo que los va a impactar. Durante mis años en el consultorio, recibí a cientos de pacientes que llegaron a mí porque creían que se estaban volviendo locas. ¿Saben qué tenían todas en común? Una capacidad casi sobrenatural para percibir cuando algo andaba mal con las personas a su alrededor, incluso cuando todas las señales externas parecían normales. Una de ellas me decía, Dr. Jung, yo sé cuando mi esposo me va a decir una mentira incluso antes de que abra la boca. ¿Será que estoy perdiendo la cordura? La respuesta que yo le daba, y que te doy a ti ahora, es revolucionaria. No estás perdiendo la cordura, estás manifestando uno de los aspectos más evolucionados de la conciencia humana. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad que sobrevalora únicamente aquello que puede ser medido, pesado y comprobado en un laboratorio. Pero, ¿y esa cosa que sientes cuando entras en una habitación e inmediatamente sabes si el ambiente está tenso? ¿Y esa certeza inexplicable de que alguien no es de fiar, incluso cuando todo el mundo adora a esa persona? Pasé años estudiando este fenómeno y descubrí algo extraordinario. Existen mujeres que logran identificar patrones de comportamiento, estados emocionales e incluso intenciones ocultas simplemente observando microseñales que el cerebro consciente ni siquiera registra. Es como si ustedes tuvieran un sexto sentido para detectar incongruencias entre lo que las personas muestran y lo que realmente sienten. Y aquí está lo que más me impresiona, ustedes hacen esto de forma natural, sin esfuerzo, pero después pasan años de su vida dudando de esta habilidad porque nadie nunca les dijo que esto es un don, no un defecto. ¿Cuántas veces has sentido algo extraño sobre una situación o una persona, ignoraste tu intuición para darle una oportunidad o no ser prejuiciosa, y después te arrepentiste amargamente cuando descubriste que tu primera impresión era la correcta? Hoy voy a revelar por qué esta habilidad no solo es real, sino que es una de las formas más sofisticadas de inteligencia emocional que existe. Más que eso, te voy a mostrar cómo esta capacidad puede ser tu mayor aliada para navegar en el mundo moderno, donde las apariencias engañan más que nunca y donde saber en quién confiar puede ser literalmente la diferencia entre una vida plena y una vida de decepciones constantes. Y antes de que pienses que estoy exagerando, quédate hasta el final porque voy a revelar la técnica del espejo energético, un método psicológico para que no solo confíes en esta percepción, sino que la desarrolles aún más. Es literalmente el secreto de las mujeres que nunca se dejan engañar. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psique para que entiendas tus propios superpoderes psicológicos. Vamos a empezar desmitificando lo que realmente sucede cuando percibes energías. En mi teoría de los tipos psicológicos, identifiqué 4 funciones fundamentales de la conciencia: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición.
La mayoría de las personas vive dominada por las tres primeras, piensan lógicamente, sienten emociones obvias y perciben solo lo que los 5 sentidos captan. Pero tú, mi querida sensitiva, posees la cuarta función altamente desarrollada, la intuición. Y no estoy hablando de esa intuición cliché de, yo lo sabía, que todo el mundo dice tener después de que las cosas suceden. Estoy hablando de la verdadera percepción intuitiva, aquella que capta patrones, energías e informaciones que están más allá del alcance de la conciencia común. Déjenme explicarles cómo funciona esto en la práctica. ¿Sabes cuando estás en una reunión de trabajo e, incluso con todo el mundo sonriendo y siendo educado, sientes una tensión en el aire que parece casi palpable? O cuando conoces a alguien en una fiesta, a pesar de que la persona es simpática y va bien vestida, algo dentro de ti susurra. ¿Cuidado? Eso no es paranoia, es tu sistema nervioso captando incongruencias que tu mente racional aún no ha procesado. Lo que sucede es fascinante, cuando entras en cualquier ambiente, tu cerebro intuitivo comienza inmediatamente un trabajo de detective emocional. Registra microexpresiones que duran apenas 1/25 de segundo, tiempo insuficiente para que la conciencia lo capte, pero suficiente para que el inconsciente lo archive. Nota cambios casi imperceptibles en el tono de voz, vacilaciones que duran milisegundos, posturas corporales que traicionan el discurso verbal. Pero aquí está lo que nadie te contó, también captas información a través de lo que yo llamo resonancia emocional. Es como si cada persona emitiera una frecuencia energética específica, una firma emocional única. Las personas ansiosas irradian una energía diferente a la de las personas tranquilas. Las personas con intenciones ocultas vibran de forma distinta a las personas transparentes. Y tú, con tu aguda sensibilidad, logras sintonizar con esas frecuencias como un radio humano ultrasensible. Por eso a veces llegas a casa después de un encuentro social y te sientes exhausta sin motivo aparente, no solo estabas conversando con personas, estabas procesando inconscientemente las cargas emocionales de cada una de ellas. Es como si fueras una esponja energética que absorbe no solo las palabras, sino también los sentimientos no verbalizados, las tensiones reprimidas e incluso los conflictos internos que las personas cargan. Y hay más. Tu intuición también funciona a través de lo que denomino memoria ancestral. Miles de años de evolución humana han grabado en nuestro ADN la capacidad de identificar rápidamente quién representa un peligro y quién representa seguridad. Heredaste esta habilidad de supervivencia de tus ancestros, pero en una versión refinada para el mundo moderno. En lugar de detectar depredadores físicos, detectas depredadores emocionales, manipuladores y personas energéticamente tóxicas. La diferencia es que mientras la mayoría de las personas necesita evidencias concretas para formarse una opinión sobre alguien, tú ya tienes una lectura completa de la persona incluso antes de que se presente. Tu sistema intuitivo hace un escaneo completo, en cuestión de segundos, analiza patrones de comportamiento, identifica máscaras sociales, detecta autenticidad versus fingimiento. Y lo más fascinante, la mayoría de las veces, tienes razón. El problema es que nuestra sociedad te enseñó a desconfiar de esta habilidad extraordinaria. Te dijeron que fueras racional, que le dieras una oportunidad, que no juzgaras por las apariencias. Pero lo que no entendieron es que no estás juzgando apariencias, estás leyendo esencias. Estás accediendo a información que está en un nivel más profundo de lo que cualquier conversación superficial puede revelar. Ahora imaginen conmigo este escenario hilarante: si yo pudiera observarlas a ustedes, mujeres modernas, en acción, sería como ver una comedia psicológica fascinante. Llegan a una fiesta, hacen un escaneo energético del lugar en 30 segundos más rápido que un escáner de aeropuerto y ya saben exactamente con quién vale la pena conversar y a quién deben evitar. Ahí surge esa amiga racionalita que dice: ¡ay, qué tontería, ni siquiera conoces a la persona! Y tú, educadamente, no le explicas que ya identificaste que el marido de ella tiene tendencias narcisistas,
que la anfitriona está fingiendo estar bien pero está pasando por una crisis matrimonial, y que ese hombre encantador en la esquina de la sala tiene una energía manipuladora que sentirías incluso con los ojos cerrados. Es como si ustedes tuvieran lentes especiales para ver auras emocionales, mientras el resto del mundo anda con los ojos vendados tropezando con relaciones tóxicas. Ustedes ven a una persona publicando esa foto perfecta en Instagram y piensan, esa felicidad forzada esconde una tristeza profunda. Y 3 meses después, cuando la relación de esa persona implosiona públicamente, ni se sorprenden, ustedes ya lo sabían desde el primer post. Pero lo que más me divierte es observarlas en situaciones sociales típicas. En la mesa de un restaurante, por ejemplo, pueden detectar cuando una pareja está peleada aunque estén sonriendo y tomándose selfies. ¿Cómo? Perciben que él evita la mirada de ella, que ella fuerza demasiado la sonrisa, que existe un espacio energético entre ellos más grande que la distancia física. Es como ver una película con subtítulos emocionales que solo ustedes pueden leer. Y no puedo dejar de mencionar esas reuniones familiares donde ya saben quién va a causar drama antes de que llegue el postre. Sienten la tensión entre las cuñadas, perciben cuando alguien está escondiendo problemas financieros, y detectan cuando ese primo exitoso está compensando algo con tanta presunción. Es como ver una telenovela, pero ustedes ya leyeron el guión energético antes que todos los demás. ¿Y esas situaciones de trabajo que son puro teatro psicológico? Entran a una reunión e inmediatamente saben quién está mintiendo en los informes, incluso antes de que se presenten los números. Sienten cuando el jefe está a punto de hacer recortes en el equipo, aunque él finja que todo está bien. Perciben cuando esa colega amigable está planeando ponerles el pie, aunque sea toda simpática con ustedes. Lo más gracioso es que han desarrollado un sistema de códigos entre ustedes. Una mirada significativa entre amigas en una mesa de restaurante puede comunicar volúmenes. ¿Tú también estás sintiendo la energía extraña de esa pareja de la mesa de al lado? Y listo, ya saben que ahí hay un drama conyugal en proceso, aunque estén sonriendo para las fotos de aniversario de bodas. También tienen esos momentos de validación intuitiva colectiva. Saben cuando están comentando sobre alguien y una dice, vaya, yo también sentí algo extraño en ella, pero pensé que era idea mía. Y ahí descubren que todas tuvieron la misma percepción sobre la misma persona, sin haber hablado de ello antes. Es como si existiera una red wifi emocional conectando a todas las mujeres sensitivas. Y no puedo dejar de mencionar la situación más cómica de todas, ustedes tratando de explicar sus percepciones a personas que no tienen esta habilidad. Es como intentar describir el color azul a alguien que nació ciego. Pero ¿cómo sabes que está mintiendo si ni siquiera ha dicho nada todavía? ¿Qué evidencia tienes de que ella no es de fiar? Ustedes saben que no pueden decir, simplemente lo siento, porque serán etiquetadas de dramáticas o paranoicas. Por eso han aprendido a traducir sus percepciones intuitivas al lenguaje racional. Noté que desvía la mirada cuando habla de trabajo, cuando en realidad sintieron la energía de la deshonestidad. Parece un poco distante últimamente, cuando captaron que está escondiendo algo importante. Se han convertido en traductoras simultáneas del mundo energético al mundo lógico. Pero el análisis no se detiene ahí. Si mi colega Freud estuviera aquí observando este fenómeno, diría algo brillante: la comunicación inconsciente es más honesta que cualquier palabra jamás pronunciada. Y estaba absolutamente en lo correcto. El inconsciente no sabe mentir, no puede fingir, no puede disimular. Cuando percibes que alguien está raro, antes de que siquiera hable, estás captando fugas de su inconsciente. Es como si cada persona llevara una mochila emocional invisible, y tú tuvieras la rara habilidad de ver lo que hay dentro de esa mochila sin necesidad de abrirla. Freud llamaría a esto comunicación de inconsciente a inconsciente, un lenguaje primitivo que existe desde los albores de la humanidad,
cuando nuestra supervivencia dependía de saber instantáneamente si el extraño que se acercaba era amigo o enemigo. Ustedes, mujeres sensitivas, han mantenido viva esa capacidad ancestral en una sociedad que intenta sofocar todo lo que no puede ser explicado en una hoja de cálculo de Excel. Déjenme darles ejemplos concretos de cómo funciona esto en la vida real. ¿Alguna vez conociste a esa persona que habla constantemente sobre cómo está viviendo su mejor momento, publicando frases motivacionales todos los días, pero cuando estás cerca de ella, sientes una melancolía pesada en el aire? Estás captando lo que Freud llamaría formaciones reactivas, cuando el inconsciente produce comportamientos exagerados para enmascarar sentimientos opuestos. La alegría forzada esconde una depresión que ni la propia persona quiere admitir. O esa situación en la que te encuentras con alguien que es demasiado amable, demasiado educado, demasiado servicial, pero algo dentro de ti susurra: peligro. Estás percibiendo ira reprimida, frustración acumulada, agresividad que ha sido empujada al inconsciente pero que se filtra a través de microexpresiones, tensión muscular e incluso en el tono de voz. Es como si tuvieras un detector de bombas emocionales a punto de explotar. Pero aquí está lo que es aún más fascinante: no solo captan lo que las personas están sintiendo, también perciben lo que se están escondiendo a sí mismas. ¿Sabes cuando conoces a una mujer que jura estar súper feliz en su matrimonio, pero sientes una profunda soledad emanando de ella? Estás leyendo traumas no procesados, necesidades no atendidas, partes del alma que están gritando por atención pero que ella no puede escuchar conscientemente. Por eso ustedes logran identificar a personas deprimidas que aún no se han dado cuenta de su propia depresión, a mujeres atrapadas en relaciones tóxicas que aún no se lo admiten a sí mismas, o a personas con tendencias manipuladoras que se esconden detrás de una máscara de víctima. Son como arqueólogas del alma humana, excavando capas de personalidad que ni la propia persona conoce completamente. Y están esos casos aún más complejos: pueden sentir cuando alguien carga con traumas de generaciones pasadas. ¿Sabes cuando conoces a una persona e inexplicablemente sientes una tristeza ancestral, como si cargara con dolores que ni siquiera son suyos? Estás captando lo que llamamos herencia emocional familiar, patrones traumáticos que pasan de madre a hija, de abuela a nieta, creando capas energéticas que solo las almas sensitivas pueden percibir. Aquí hay otro ejemplo fascinante: ¿alguna vez has tenido la experiencia de estar conversando con alguien sobre temas completamente banales, el clima, el tráfico, el trabajo, pero sentir que hay un mensaje desesperado tratando de ser comunicado por debajo de las palabras? Como si la persona estuviera gritando internamente: ayúdame, me estoy ahogando, pero solo tú puedes escuchar ese grito silencioso. Eso es comunicación directa entre inconscientes. Y aquí está el detalle más interesante: cuando sientes una mala energía de alguien, frecuentemente esa persona está proyectando aspectos no resueltos de su propia sombra psicológica. No estás percibiendo maldad pura, estás captando conflictos internos, traumas no procesados, aspectos reprimidos que la propia persona no tiene el valor de enfrentar. Es como si fueras un espejo que devuelve al mundo las partes que la gente prefiere ignorar en sí misma. Por ejemplo, esa persona que sientes como falsa puede no estar conscientemente tratando de engañar a nadie, puede estar tan desconectada de su propia autenticidad que ya no sabe quién es realmente. Tu percepción está captando esa fragmentación interna, esa división entre la persona que muestra al mundo y la esencia con la que ha perdido el contacto. Por eso tu intuición rara vez se equivoca, no juzga el carácter, lee patrones psicológicos. No evalúa la moral, detecta autenticidad versus fingimiento. No hace juicios superficiales, accede a información profunda sobre el estado emocional real de las personas, sobre sus heridas no cicatrizadas, sobre sus miedos más profundos. Pero existe otro aspecto que a Freud le encantaría explorar: ustedes también funcionan como receptoras de transferencia emocional. Cuando alguien cercano está pasando por un momento difícil,
frecuentemente empiezan a sentir los síntomas emocionales de la persona antes de que ella comparta lo que está sucediendo. Es como si fueran antenas parabólicas humanas, captando las transmisiones emocionales del ambiente. ¿Sabes cuando te despiertas por la mañana inexplicablemente triste, y horas después descubres que tu hermana pasó la noche llorando por un problema que ni siquiera te había contado? ¿O cuando sientes una ansiedad extraña en el trabajo y después descubres que tu jefe estaba planeando despidos? Estás funcionando como un radar emocional colectivo, captando ondas de sentimientos que aún no se han manifestado completamente en la realidad externa. Esto sucede porque ustedes tienen lo que yo llamo fronteras psíquicas permeables. La separación entre su mundo interno y el mundo interno de los otros es más fluida. Es un don y una responsabilidad al mismo tiempo. Un don porque pueden ofrecer comprensión y compasión a niveles que la mayoría de la gente ni se imagina. Una responsabilidad porque necesitan aprender a protegerse para no absorber dolores que no les corresponde cargar. Ahora llegamos al punto crucial: ¿cómo transformar este don natural en sabiduría práctica para tu vida? Porque una cosa es tener toda esta sensibilidad, y otra muy distinta es saber qué hacer con ella sin convertirte en una ermitaña emocional que vive huyendo de todo el mundo. Primero, deja de disculparte por sentir lo que sientes. Tu sensibilidad energética no es un defecto, es evolución. Mientras que otros necesitan meses para descubrir la verdadera personalidad de alguien, tú tienes esa información disponible en minutos. Esto no es una maldición, es una ventaja competitiva emocional que debería ser celebrada, no escondida. Y aquí hay algo que quiero que entiendan profundamente: esta habilidad no disminuye con la edad, se refina como un buen vino. A los 40, 50, 60 años, ya han tenido suficientes experiencias para confirmar que su intuición estaba en lo correcto incontables veces. Ya han visto patrones repetirse, han identificado tipos de personalidad, han desarrollado una biblioteca emocional riquísima. Su sensibilidad madura es aún más precisa que la de una joven de 20 años, porque ustedes combinan la intuición natural con la sabiduría de la experiencia. Segundo, aprende a diferenciar entre la percepción intuitiva genuina y la proyección de tus propias inseguridades. La verdadera percepción energética viene acompañada de una sensación de claridad neutra, como recibir una información objetiva. En cambio, la proyección viene cargada de emoción personal, ansiedad y juicios. Cuando sientas algo raro en una situación, pregúntate: ¿estoy percibiendo algo real o estoy proyectando mis propios miedos en esta persona? Tercero, y este es fundamental, desarrolla lo que yo llamo filtros energéticos. Así como usas protector solar para protegerte de los rayos UV, necesitas aprender técnicas para protegerte de las sobrecargas emocionales. Imagina una burbuja de luz a tu alrededor antes de entrar en ambientes muy cargados. Visualízate devolviéndole a las personas las emociones que no son tuyas. Practica lo que los budistas llaman compasión desapegada. Puedes sentir el dolor ajeno sin absorberlo como si fuera tuyo. Cuarto, usa este don para elegir mejor dónde invertir tu energía emocional. Tu capacidad de leer a las personas te da el superpoder de identificar relaciones que nutrirán tu alma versus aquellas que drenarán tu energía. Es como tener un detector de relaciones tóxicas integrado en tu personalidad. Usa esa información para crear círculos sociales más saludables y nutritivos. Quinto, transforma tu sensibilidad en sabiduría compartida. Puedes ser esa amiga que suavemente alerta a las demás cuando percibe que se están involucrando con personas problemáticas. Puedes ser la madre que intuitivamente sabe cuando algo no está bien con sus hijos. Puedes ser la profesional que identifica dinámicas tóxicas en el trabajo antes de que exploten. Formas parte de un linaje ancestral de mujeres sabias, esas tías que siempre sabían advertir sobre los pretendientes dudosos, esas abuelas que identificaban a los falsos amigos de sus nietos, esas madres que percibían cuando algo no estaba bien aunque todos dijeran que sí.
Ustedes son las guardianas de la intuición familiar, las centinelas emocionales de sus círculos sociales. Y por último, confía más en ti misma. Cada vez que ignoras tu intuición para ser educada o darle una oportunidad a alguien que tu energía ya rechazó, estás traicionando tu propio sistema interno de navegación emocional. Tu intuición no necesita ser justificada, necesita ser respetada. No le debes explicaciones a nadie sobre por qué no te sientes cómoda con ciertas personas o situaciones. Recuerda, tus percepciones energéticas son un don ancestral que llevas contigo. Usa este don para vivir una vida más auténtica, rodeada de personas que realmente vibren en tu frecuencia emocional. Entonces, mi querida mujer intuitiva, llegó la hora de dejar de cuestionar tu don y empezar a celebrarlo con toda la dignidad que se merece. Tu capacidad de percibir energías antes de que la gente hable no es paranoia, superstición o ser delicada, es una forma sofisticada de inteligencia emocional que debería enseñarse en las escuelas, pero que desafortunadamente solo es desarrollada por personas especiales como tú. La próxima vez que alguien te diga que estás exagerando o siendo demasiado sensible, recuerda, ellos no tienen acceso a la información que tú tienes. Es como criticar a alguien que ve en colores por describir un arco iris a quien solo ve en blanco y negro. Simplemente no poseen los receptores necesarios para captar los matices energéticos que son tan obvios para ti. Formas parte de un linaje de mujeres sabias que a lo largo de la historia fueron llamadas brujas, sanadoras, visionarias, todas porque poseían esta misma habilidad que tú tienes. En épocas antiguas, los reyes les consultaban, los aldeanos las buscaban, la comunidad las respetaba. Hoy, en una sociedad que ha perdido la conexión con lo sutil, a menudo son incomprendidas. Pero eso no hace que su don sea menos real o menos valioso. Tu sensibilidad es un radar emocional que puede salvarte de relaciones destructivas, proteger a tu familia de personas malintencionadas y guiarte hacia conexiones verdaderamente nutritivas. Es una brújula interna que apunta siempre hacia lo auténtico versus la actuación. Es un detector de mentiras natural que ninguna tecnología puede replicar. Deja de pedir disculpas por ser quien eres. Deja de minimizar tu percepción para hacer que los demás se sientan cómodos. Deja de dudar de ti misma cuando tu intuición te grita que algo no está bien. No necesitas más evidencias, necesitas más coraje para confiar en ti misma. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál ha sido la situación más impactante en la que tu intuición sobre una persona demostró ser absolutamente correcta, incluso cuando todo el mundo dudaba de ti? Quizás ese novio de tu amiga que no te caía bien desde el primer encuentro y que después resultó ser un manipulador. O esa persona súper querida por todos de la que sentías que escondía algo, y después se descubrió que realmente lo hacía. Y cuéntame también, ¿alguna vez has tenido esa experiencia de advertirle a una hija o amiga más joven sobre alguien, basándote solo en tu percepción energética, y que después se confirmara que tenías razón? ¿Cómo fue lidiar con el "te lo dije" sin sonar como una metiche? ¿Esas historias de intuición maternal y entre amigas son oro puro? Cuéntamelo ahí en los comentarios, adoro esas historias de validación intuitiva, y estoy seguro de que otras mujeres se identificarán profundamente con tu experiencia. Y si este vídeo te ayudó a entender mejor ese superpoder psicológico tuyo, dale like aquí abajo, compártelo con esa amiga que también es demasiado sensitiva y suscríbete al canal para más revelaciones sobre los misterios de tu brillante mente. La próxima semana exploraremos otro aspecto fascinante de la psicología femenina que la sociedad insiste en patologizar en lugar de celebrar. Hasta la próxima sesión de terapia colectiva, y recuerda, no estás loca, estás evolucionada.